Bueno, en esta ocasión quería hablarles eh, con respecto a procesamiento digital de texto. Muy importante, eh, actualmente en las nuevas tecnologías, lo que se ha logrado es mirar cómo es el transporte de la información y cómo se difunde esa información. Entonces, para nosotros, la concepción de señales va a ser algo que contiene información. Fuera de ese concepto es lo que concebimos como ruido. Entonces, una señal es todo aquello que me aporta una información, y fuera de eso, lo que no me aporta información lo vamos a considerar como ruido. ¿Qué es lo importante que tenemos que mirar aquí? El concepto que debemos tener acá son las características que puede tener una señal y cómo a partir de estas características y propiedades podemos manipularlas para poder hacer o mejorar las tendencias de tecnología que aprovechan las señales. En este caso en particular me gustaría hablar del aprovechamiento de la ingeniería biomédica con respecto a las señales biomédicas. Bueno, entonces empecemos primero por las características que podrían tener las señales. Todas las señales, por característica, tienen una frecuencia, que tienen una amplitud y su aporte de energía. Además, pueden tener unas transformaciones que pueden ser transformaciones en el tiempo o pueden ser transformaciones de su amplitud propiamente dicha. Entonces voy a hablar de cada una específicamente. Cuando hablamos de transformaciones de la amplitud de una señal, lo que estamos viendo es que estamos cambiando la cantidad de energía, la magnitud de su energía, de su aporte de información. Y esto lo que nos sirve es para, de pronto, por poner un ejemplo, si fuera el sonido, aumentar el sonido, aumentar de volumen el sonido o disminuir el volumen de sonido, por poner un ejemplo de una señal. También tenemos las transformaciones en el tiempo. Nosotros podríamos tener una señal y esta señal puede tener tres tipos de transformaciones en el tiempo, como lo estamos hablando. Uno es que podemos desplazar, podemos mover esa señal tanto para la izquierda como para la derecha de un eje llamado tiempo como variable independiente, ¿sí? Si lo estuviéramos hablando en una escala de eje X y Y, estaríamos diciendo que yo puedo desplazar esta señal tanto a la izquierda o hacia la derecha con respecto al eje X, ¿sí? Si lo consideramos el eje como un eje de tiempo. Esa es la primera transformación, el desplazamiento. Tenemos una segunda transformación, que es inversión en el tiempo. Es aquella propiedad o característica que me permite voltear una señal. Voltearla es decir, como si yo tuviera un espejo y pudiera tener el reflejo especular de esta imagen, de esta señal, ¿sí? Entonces eso sería lo que, por poner un ejemplo sencillo, mi mano derecha tiene su imagen especular en la mano izquierda, ¿sí? Tienen más o menos las mismas dimensiones, las mismas características, simplemente que se ven invertidas, una con respecto a la otra. Y esa es la segunda propiedad para una señal en el tiempo, la inversión en el tiempo. Bueno, está la tercera propiedad, que es el escalonamiento en el tiempo. El escalonamiento es poder
ampliar esa señal en el tiempo sin afectar su magnitud, o poder hacer más angosta la señal en el tiempo sin afectar su magnitud. Es decir, si yo tengo una señal que tiene cierta forma, a la señal yo podría volverla más ancha, por decirlo así, más gordita, porque estoy afectando los valores del eje X del tiempo, o podría volverla más flaquita, más angosta, ¿sí? Entonces están escalonamientos para anchar o para ampliar la señal, o para angostarla. Y esa sería la tercera transformación en el tiempo, el escalonamiento. Bueno, entonces llegamos a otras características. Hemos visto primero que tienen unas características generales, como hemos hablado, que es la frecuencia, la amplitud y la energía de la señal. Y vimos en una segunda parte lo que son las transformaciones básicas. Tenemos dos transformaciones clasificadas. Una que es una transformación en la amplitud, en donde yo afecto la magnitud de la señal, y otro es en el tiempo, transformaciones en el tiempo. Pero ahora bien, ¿para qué me sirve todo esto? En las nuevas tecnologías, lo que más se busca es que a partir de obtener señales, yo pueda obtener información. Finalmente esa es su definición. Entonces, en el caso de ingeniería biomédica, lo que quisiéramos saber es que me dé aportes de información con respecto a la salud de un paciente. Y dentro del campo de biomédica nosotros tenemos muchas señales fisiológicas por analizar y que me brindan información importante. Entonces les voy a hablar de una señal en particular que muchos conocemos, la del electrocardiograma. Es la señal del corazón, y esta señal del corazón tiene unas particularidades. La primera particularidad es que me muestra el funcionamiento del corazón. La segunda me muestra la frecuencia y el tiempo en que aparecen estas señales propias del corazón. Y también puedo saber qué patologías podría tener cierto paciente con solo mirar su electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma tiene una serie de ondas llamado complejo PQRS, y cada una de estas letras me está simbolizando una onda. Son ondas promedio una de otra, donde en particular el complejo QRS, las ondas QRS, son un poco más grandes con respecto a la onda P y con respecto a la onda T. Tiene una onda que me representa cada una. Entonces, la onda P me está señalando la despolarización de las aurículas. El complejo QRS me está hablando de la despolarización, es decir, que las células excitables cambiaron de alguna forma para que el músculo se esté contrayendo. ¿Y cuál músculo se está contrayendo en el complejo QRS? Los ventrículos. Y finalmente viene una parte de normalización, que es donde si la célula del corazón se despolarizó, pues tendrá que volver a como estaba inicialmente, proceso al que se llama repolarización. ¿Qué se ve representada? Esta repolarización de los ventrículos se ve representada en la onda T. Entonces esa es la secuencia. Tenemos una despolarización de las aurículas representada en la onda P, una despolarización de las células cardíacas del ventrículo
que se está representando en el complejo QRS, y tenemos finalmente una repolarización, es decir, volvemos al estado inicial de los ventrículos en la onda T. Bueno, entonces, si nosotros sabemos cómo es la característica, la forma, los tiempos de la señal, pues yo puedo evaluar cuándo están variando estas características. Y al poder evaluar esos cambios de esas características, pues yo voy a poder encontrar si hay o no patologías. Por ejemplo, si la frecuencia de la señal de estas ondas aparece mucho mayor, es porque probablemente esté habiendo un problema, ¿sí? O al contrario, puede ser que la frecuencia con que aparecen estas ondas sea muy lenta o muy poca la frecuencia, entonces habrá un problema. Estas patologías de la frecuencia en que aparecen estas ondas particulares del electrocardiograma son a lo que llamamos arritmias. Y las arritmias me están identificando patologías en los pacientes de alguna forma. Y al yo conocer esas patologías, pues podría diagnosticar o podría hacer prevención o tratamiento si fuera el caso que el paciente lo necesite. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo a partir de obtener unas señales, en este caso fisiológicas, al poder procesarlas, caracterizarlas, ¿sí? Obtener información de ellas, yo a partir de estas caracterizaciones, de esta información que obtengo de ahí, puedo crear algoritmos de tal forma que me estén indicando si puede haber patología o no, y de esta forma poder hacer correcciones. O sea que en el campo de la salud son muy útiles. Esto les sirve de herramientas para que los especialistas puedan crear tratamientos más acertados y puedan darle a los pacientes una mejor calidad de vida. Entonces, fijémonos cómo a partir de un concepto que al principio parece como tan físico, como tan de matemáticas, pasa a través de una intervención específica para lograr un resultado que en este caso es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, les quiero agradecer por la atención. Espero este sea un buen ejercicio y pues espero conocer el de todos mis compañeros. Muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.